Hermanos, pues antes que nada les quiero decir que me siento un poco frustrado, porque este pasaje, este capítulo está tremendo. Realmente es un capítulo maravilloso, el capítulo 1 de Génesis. Y me siento frustrado en no poder profundizar en toda la belleza y el esplendor de este capítulo. Y siento que pues uno se queda corto. Pero aún así espero que juntos podamos ver la importancia y la maravilla de este primero de 3 capítulos que sientan el fundamento y la base para poder comprender la Biblia en su totalidad. Un brillante pero oscuro filósofo una vez dijo que a excepción del ser humano, ningún ser, yo cambiaría criatura, se maravilla de su propia existencia. Y esta declaración supone una de las preguntas filosóficas más antiguas. ¿Por qué existimos? ¿No? O como dicen otros, ¿por qué hay algo en vez de nada? Inevitablemente esa pregunta nos lleva a explorar la idea de un comienzo. Todo debió comenzar en algún momento, en algún lugar. Pero un comienzo que requiere de la intervención creativa de algo o de alguien que sea autoexistente y eterno. Pues no puedes obtener nada, o más bien algo, de la nada. ¿No es así? Pero bueno, no es mi propósito comenzar a filosofar, sino más bien comenzar por donde Dios lo hace, que es Él mismo. Dios ahí en su libro de Génesis, el que se conoce como libro de los comienzos, donde relata este acto de apertura de su creación, es este primer libro de Moisés llamado Génesis. Y recibe este título proveniente del griego que significa origen, pues está basado en su contenido, el origen de nuestro mundo, como la buena creación de Dios, dicen los teólogos, que fue manchada por la pecaminosidad humana. Así que el libro de Génesis sienta las bases y prepara el escenario para todo lo que se desarrollará en la Biblia. Sus 3 primeros capítulos son sumamente importantes, como lo vimos la semana pasada. Pues cuando abrimos la primera página de este maravilloso libro y comenzamos a leer en su primer capítulo, versículo 1, encontramos la primera declaración: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde ahí hasta capítulo 2, la Biblia se ocupa de informarnos acerca de la creación del universo y la humanidad. Todo esto en solo los primeros 2 capítulos. Y en capítulo 3, el autor de Génesis registra la segunda y trágica escena de la caída de la humanidad hecha a imagen de Dios y la caída de toda su creación buena. De esta manera, la Biblia nos ha preparado en esos 3 capítulos el escenario para desarrollar y revelarnos el resto de sus 66 libros divinamente inspirados. La manera en que Dios, lleno de gracia y misericordia, redime a la humanidad. Lo que quiero decir es que solo son 3 capítulos en los que Dios prepara el escenario y todo el resto de la Biblia para explicarnos todo el resto de la historia de redención que muestran la gracia y la misericordia de Dios. Entonces no podemos perdernos esos 3 capítulos porque son la introducción a todo el drama de redención que Dios nos revela en su palabra. Así que son fundamentales para entender toda la Biblia y de una vez también responder a los que se preguntan por qué existimos. Así que vamos a comenzar con una oración y dar lectura de este capítulo completo. Padre Santo, cuántas gracias te damos por tu amor y tu misericordia, porque tú estás lleno de gracia y de bondad. Y has manifestado tu gloria en la creación, pero lo has hecho con esplendor al enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros y revelarnos la imagen del Dios invisible y poder contemplar toda tu gloria en Él. Y hoy poder estar aquí a los que confesamos su nombre en una íntima relación de hijos contigo, Padre. Anhelando también que aquellos que aún no han entregado su confianza a ti
y han creído en tu Hijo como su Señor y Salvador. Te pedimos que tú sigas usando todo para llevarlos al conocimiento de ti. Y primordialmente tu palabra, la revelación completa de tu voluntad y de tu verdad a nuestras vidas para salvación. Padre Santo, ayúdanos a comprender esta voluntad y a ponerla en práctica y a hacerlo con gozo, sabiendo que es el lugar y el propósito que tú has diseñado para nosotros desde el principio, donde podemos descansar y disfrutar de ti por la eternidad. Padre, que podamos hoy glorificar tu nombre y seamos santificados por tu verdad. Te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, entonces acompáñenme a la lectura y voy a pedir que pongámonos de pie, por favor, para poder leer juntos Génesis 1, versículos 1 al 31 y también abordaremos versículos 1 al 3 de capítulo 2. Así no se me van a dormir porque sí va a estar largo la lectura. Dice así la escritura: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios: que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe, y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios: que haya luces en la expansión del cielo, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo a los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios: que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios, verso 24, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó.
Verso 28, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Capítulo 2, versos 1 al 3. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. La inmensidad de nuestro universo es asombrosa, ¿no es así? Según informa la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, yo no sabía que existía esa dependencia en nuestro gobierno. Actualmente la ciencia ha descrito aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de especies en el mundo, aunque se cree que podrían existir tantas como 8.7 millones de especies vivas o más. Hablamos de especies, no de número de animales. Hablamos de todos los mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, ciempiés, arañas y alacranes, insectos, cangrejos y langostas, estrellas y erizos, caracoles, almejas y pulpos, lombrices y gusanos, medusas y corales y toda clase de plantas y vegetación. Tan solo contemplar la extensión y profundidad de los mares, que constituyen más del 90% del espacio habitable del planeta y contienen cerca de 1 millón de especies marinas en total, de las cuales se desconoce alrededor del 70%, es sorprendente. Sin considerar que el 99% de todas las especies que han existido alguna vez en toda la historia de la Tierra están extintas. La biodiversidad de nuestro mundo es maravillosa. No obstante, el asombro se desborda al contemplar la inmensidad de nuestro universo entre los cielos, su admiración, diciendo en que nuestra pequeña galaxia tenga 100,000 millones de estrellas, en que existen 100,000 millones más de galaxias y cada una de ellas con 100,000 millones de estrellas, y en que cada galaxia se extiende por cientos de años luz y en que existen 3 millones de años luz entre cada una de ellas. Eso es absolutamente fenomenal y asombroso. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos quiere decir que es tan asombroso? Que Dios es el creador y sustentador de todo y de todos. Incluso parafraseando a este mismo escritor, quien decía: aunque pudiéramos viajar fuera de nuestra galaxia y atravesáramos la Vía Láctea y aumentáramos 8 veces la velocidad de la luz para ver las galaxias pasando rápidamente por la ventana, viendo pasar por la ventana rápidamente hasta llegar a lo último del universo, y allí encontráramos un grano de polvo estelar, que estaríamos seguros de que fue creado por Dios y que Él mismo lo sustenta. Sin lugar a dudas, el mundo fue hecho para ser el teatro de su divina gloria, dijo Juan Calvino. Así que al mirar estos 34 versículos que cuidadosamente articulados registran el acto inaugural de la creación, podemos percatarnos de una cosa: la supremacía de Dios. Dice verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Con esta declaración la Biblia establece que hubo un comienzo de todas las cosas, pero sobre todo que hay un Dios que es eterno y que tiene el poder para hacerlo todo de la nada. Un Dios que es trascendente y que existe aparte y por encima de todo lo que Él crea. No hay otro ser como Él. Y así lo testifica la Escritura. No hay otro Dios como tú. Solo tú eres Dios. Él es quien es.
Es un Dios santo, apartado de todo lo creado, pero cercano y personal. Dicen los teólogos, un Dios que habla, que hace y que actúa. Y lo hace perfectamente. Así que Dios, en primer lugar, es el creador de todas las cosas. Y si hacemos honor al texto, podemos notar que la Biblia no intenta darnos tanto los detalles de cómo Dios hizo la creación. Ese no es el enfoque del texto, sino establecer la naturaleza suprema de Dios y la manera en la que Él se relaciona con sus criaturas. ¿Qué quiero decir? Que antes de entrar en un debate sobre la forma en que Dios hace las cosas, el número de días que Él lo hace, no debemos perder el énfasis del texto que está en la persona de Dios. Tan solo la palabra Dios aparece ahí 29 veces. Verso 1, en el principio Dios. Verso 2, Dios se movía. Verso 3, y dijo Dios. Verso 6, y dijo Dios. Verso 9, y dijo Dios. Verso 11, luego dijo Dios. Verso 14, y dijo Dios. 20, y dijo Dios. 24, y dijo Dios. 26, luego dijo Dios. 7, Dios hizo la expansión. 8, a Dios la expansión la llamó cielo. 10, a lo seco Dios lo llamó tierra. 16, Dios hizo los dos grandes astros. 21, y creó Dios. 25, Dios hizo los animales. 27, y Dios creó al ser humano. 4, Dios consideró que la luz era buena. 10, 12, 18, 21, 25, y Dios consideró que esto era bueno. 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. 28, y Dios los bendijo. 2, 3, Dios bendijo. 2, 1, Dios descansó. Dios es el actor principal y el centro de este capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando leemos esta declaración, también encontramos que afirmamos lo que estamos diciendo, que Dios es el creador de todas las cosas, porque cuando la Biblia dice que en el principio creó los cielos y la tierra, simplemente significa que creó el cosmos, es decir, el universo, el todo. Desde la hormiga que puede estar ahí debajo de tus pies, hasta el polvo estelar más lejano en el universo. Dios ha creado todo y todo lo sustenta. Pero ¿cómo creó Dios todas las cosas? Lo acabamos de cantar. Y la respuesta en el texto comienza de la nada. Dios creó todas las cosas de la nada. La tierra no tenía forma, dice verso 2, y estaba vacía. Otras traducciones dicen que estaba desordenada e inhabitada. En otras palabras, la nada. Y esto era, dicen algunos, una forma antigua de hablar sobre el estado previo a la creación. Y dicho estado de inexistencia significa un despropósito y un desorden. Continúa diciendo el verso 2, las tinieblas cubrían el abismo, para reafirmar el concepto anterior, la nada. Y este abismo es descrito como una especie de océano oscuro y caótico, lo describen otros, que agrega detalle a ese estado inexistente que precedía a la creación. Y algo maravilloso es que en ese estado caótico Dios está presente. Así como la sombra de un avión se proyecta cuando pasa sobre la superficie de la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, listo para dar vida y traer orden. Y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Eso es lo que también se conoce como el imperativo divino, con el que se apertura la creación. Una frase que se repite en el inicio de cada uno de los 6 días de la creación. Verso 3, y dijo Dios. Verso 6, y dijo Dios. Verso 9, y dijo Dios. Verso 11, luego dijo Dios. 14, y dijo Dios. 20, y dijo Dios. 24, y dijo Dios. 26, luego dijo Dios. Dios es el creador de todas las cosas, pero también es el sustentador y gobernador de todas las cosas. Porque ¿cómo creó todas las cosas Dios? Con su palabra poderosa. Su palabra tiene el poder y la autoridad para traer existencia al mundo y todo lo que está en él. Dice un escritor, porque nada puede resistirse al mandato de Dios. Una vez yo escuché una ilustración que me desconcertó cuando la escuché la primera vez, pero era atrevida, pero era cierta. Este predicador una vez decía, si yo te dijera que Dios puede convertirte en un Ferrari,
Bueno, un Lamborghini. ¿Lo creerías? Y decía, claro que sí. Si Dios con su palabra poderosa es capaz de hacer lo que sea. Sin embargo, Él es congruente con su naturaleza. Y no es un Dios caprichoso, sino es un Dios congruente con sus atributos, con su carácter santo. Y todo lo que haga va a ser congruente con lo que Él hace. Por lo tanto, todo lo que hace Él es bueno. Y lo hemos leído, ¿no? En fin, Dios dice, así sea, y así sucede. Esa misma palabra es con la que sostiene todas las cosas. Por el solo hecho de haberlo dicho, se sostiene. Eso se hace y eso es sostenido por su decreto. Y quiero que pienses en Cristo, más adelante hablaremos de ello, pero recuerda a Cristo en esta parte de la Escritura. Y dijo Dios que haya luz y la luz llegó a existir. Que haya una expansión y así sucedió. Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco y sucedió así. Que haya vegetación sobre la tierra y sucedió así. Que haya luces en la expansión del cielo y sucedió así. Que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo y sucedió así. Que produzca la tierra seres vivientes y sucedió así. Dios es el sustentador y gobernador de todas las cosas. Pero es un Dios, como ya dijimos, congruente con sus atributos y es un Dios lleno de gracia y bondad. Por tanto, su creación es testimonio de su gracia y bondad, porque no podemos pasar por alto la gracia soberana que está en este pasaje. Porque Dios no tenía por qué crear este mundo y no tenía por qué crearnos a nosotros. Él pudo haber terminado su creación en 6 días y destruirlo todo. Pero el hecho de crear y sustentar todas las cosas es congruente con su naturaleza y es una muestra de su gracia y bondad hacia nosotros. Él es Dios, lleno de gracia y bondad, que por amor a su nombre sostiene y promueve el florecimiento de su creación, dando orden y propósito a su creación en su sabiduría ilimitada. Por lo tanto, la obra de Dios, la creación, está hecha con orden y con propósito. Dios da orden y propósito a su creación conforme a su sabiduría ilimitada. Y lo hace de 2 maneras, estableciendo, como lo vemos en el texto, estableciendo en primer lugar leyes físicas, las leyes físicas de la naturaleza, ¿no? Las leyes que conocemos de la naturaleza, la gravedad, ¿no? Y en fin, infinidad yo reprobé mi clase de física, ¿no? No, pero todas las leyes de la naturaleza no son producto de la madre naturaleza, son las leyes que Dios instituyó para establecer el orden en su creación, separando y ordenando. Y la segunda forma en la que Dios da orden y propósito a su creación es estableciendo leyes morales. Y lo hace cuando juzga y considera lo que es bueno. Solo Dios es quien puede decir que es bueno, como lo testifica el primer capítulo de Génesis. Y Él consideró que esto era bueno. De Él procede las leyes morales para dar orden y propósito a su creación. Así que no importa si tú estás de acuerdo o no con las leyes morales de Dios. Eso no quita la responsabilidad que todos tenemos delante de Dios de acatarnos o de ignorar esas leyes, porque solo Dios está por encima de todo. Precisamente Dios, cuando confronta a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Dice, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas?
Así es como Dios establece el orden en su creación a través de sus leyes físicas y sus leyes morales, considerando lo que es bueno, como dicen los versos 4, 10, 12, 18, 21 y 25, y Dios consideró que esto era bueno. Y en verso 31, muy bueno. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que esto que era muy bueno. Así que su orden, Dios crea con orden y propósito. Y su orden del cosmos tiene un paralelo muy interesante en la forma literaria que describe el autor este patrón de 6 días para crear el universo. Hay una armonía en la forma en que el autor describe la creación en estos 6 días. Hay un orden perfectamente articulado, calculado y cuidadosamente escrito que refleja la belleza del orden de Dios para hacer todas las cosas y para ordenar todo el caos. Así como cada día comienza con la frase y dijo Dios, también termina con la frase vino la noche y llegó la mañana. Hay un patrón de orden en cada uno de estos versos que de manera progresiva nos muestran cómo Dios está creando y ordenando con armonía y propósito cada día. Y cada día resolviendo la problemática que vemos en el verso 2 del caos y del vacío, donde la creación no tiene forma y se encuentra inhabitada, a fin de llevarnos a la cumbre de su creación, la creación del hombre y la mujer, en el 6º día. Y miren, hay algo muy interesante aquí en este capítulo 1. Parece estar dividido como en 2 fases, versos 1 al 3 y versos 4 al 6. Si ponemos atención en los días 1 al 3, Dios divide la oscuridad desordenada en 3 escenarios armoniosamente ordenados. Y después en los días 4 y 6, ¿qué quiero decir? Que parece que en los días 1 al 3 lo que hace Dios es poner el escenario, poner la expansión, poner los mares, poner el tiempo, para después, en los días 4 al 6, llenar esos escenarios con sus criaturas. Entonces se van intercalando cada uno de estos relatos. En el día 1 tiene un paralelo con el día 4, el día 2 con el día 5 y el día 3 con el día 6. Dios crea y después lo habita. Dios crea y después crea a las criaturas que lo habitan. Dios crea, ordena y lo llena con sus criaturas para habitarlas. Y esta fase 1 es el día 1, donde Dios establece el tiempo. Cuando Dios dice que haya luz y la luz llegó a existir, y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas, dice verso 4 y verso 5, a la luz llamó día y a las tinieblas noche, vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y así es como comienza Dios creando, haciendo su creación. Comienza con la luz del primer día, lo que parece ser su propia gloria, llenando y conteniendo la oscuridad. Porque después va a crear los astros. Lo que hace Dios aquí es simplemente separar el día de la noche. Y Dios establece el tiempo para contar los días y tener la semana perfecta, ¿no? Que conocemos, nuestra semana laboral que conocemos. En fin, el día 2 establece los cielos y los mares. Dice, y dijo Dios, verso 6, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. Y aquí parece que el texto, esto lo estaba viendo en un video muy interesante de Bible Project, donde describen esta expansión, una forma que en la antigüedad percibían el cielo como una bóveda, o más bien como una cúpula, como si fuera una burbuja en la que estamos nosotros dentro y que separaba lo que era un mar caótico de aguas sin forma, y que esta bóveda separa y ordena esas aguas caóticas y da lugar a los cielos, ¿no? Para crear esos bellos cielos que cada día nos cuentan el tamaño de la gloria
de Dios. Y a esa expansión Dios la llama cielo. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día, y así es como Dios establece los cielos y los mares. Viene el día 3, donde Dios establece la tierra, este tercer escenario, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió, verso 10, a lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares, y Dios consideró que esto era muy bueno. Y aquí tenemos a Dios estableciendo los límites de los mares para dar lugar a la tierra, tal como Dios le dice a Job. Y después Dios, en un segundo acto creativo, le dice a la vegetación y ordena a toda clase de vegetación sobre la tierra a brotar y reproducirse. Dice luego Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, árboles que dan fruto con semilla según su especie, y Dios consideró que era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Así que aquí en esta primera fase tenemos el escenario, de esos tres escenarios perfectamente ordenados: los cielos y los mares, la tierra y el día y la noche. Y es muy interesante que esos tres escenarios son los únicos a los que Dios, esos tres escenarios son a los que Dios después en versos 3, 7 y 9 los denomina personalmente, porque dice, y la luz llegó a existir, y a la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Dios hizo la expansión, y a esta expansión Dios la llamó cielo, y a lo seco Dios lo llamó tierra, al conjunto de aguas lo llamó mares. Y aquí viene la fase 2, donde Dios en los días 4, 5 y 6 habita esos lugares. Y aquí es donde podemos empezar a apreciar el propósito de su creación, de que Dios no solo hizo su creación con orden, sino también con propósito. Y comienza diciendo, y dijo Dios en el día 4, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Dios, y así sucedió, y Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día, y nota esa palabra, gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar por tercera ocasión el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. En las criaturas que Dios comienza a crear para habitar esos escenarios que Él ha ordenado, comienza a aparecer su propósito, como lo muestra este día 4, al darle la facultad al sol y a la luna para gobernar el día y la noche, como una señal de el gobierno de Dios, como una señal de la gloria de Dios. Finalmente nos sirven como señales que reflejan la gloria y el gobierno de Dios. No son Dios como algunas culturas paganas lo han asumido, sino son señales que reflejan la gloria de Dios y reflejan el carácter de Dios, quien gobierna su creación. Él otorga a esos astros esta facultad de separar el día y la noche y darles propósito. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Después viene el quinto día y dice, y Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y así creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenen las aguas. También creó todas las aves según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Y luego aparece la primera de 3 bendiciones en el texto diciendo, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Otra declaración de propósito. Esto a mí me pareció muy interesante, que gradualmente vamos viendo el progreso de la creación de Dios, que gradualmente se va desenvolviendo su gloria, se va desplegando su gloria para irnos llevando a su punto central, que lo entenderemos al final de este capítulo 1, pero que poco a poco se van añadiendo elementos y declaraciones de propósito que le van dando
mayor sentido a lo que Dios está haciendo aquí. Y lo hace diciendo, los bendijo, sean fructíferos y multiplíquense. Les da un mandato, les da un propósito a los animales marinos y a las aves del cielo. Después dice Dios en día 6, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo según su especie. Y Dios consideró que eso era bueno. Y luego verso 26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Literal, Dios decreta que los animales surjan de la tierra para habitar esa tierra. Al igual que muy similar al ser humano, donde veremos que Dios es el único detalle donde Dios se detiene a ensuciarse los dedos para crearnos a nosotros. Pero eso lo veremos la siguiente semana, estén pendientes. Al igual que el día 3, Dios aquí realiza otro segundo acto, que es crear a una criatura especial, el humano, como diría Pau, ese humano, ¿no? Al que constantemente Pau se dirige a los hermanos, que viene del hebreo, Adán. Es que Pau siempre dice el humano. ¿Quién hizo eso? El humano. Entonces Dios le provee de todo lo necesario a su criatura especial, a este hombre que crea en primer lugar Adán, para florecer y después considerarlo como muy bueno. Dios concluye así, después de haber hecho a los humanos, que es muy bueno. Así que la creación del hombre y la mujer es el clímax de los días 1 al 6. Dios aguarda para crearnos a nosotros como el clímax de su obra creativa en los primeros 6 días de la semana. Y parece que Dios aparta un pequeño poema en verso 27 donde dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, para resaltar la importancia que tiene el ser humano dentro de la creación de Dios. Y nosotros tenemos algo que nos distingue, es muy evidente. ¿Qué es lo que nos distingue de toda la creación? Que somos creados a la imagen de Dios. Y dice, hombre y mujer los creó. Hombres y mujeres juntos encarnamos la imagen de Dios. Hombres y mujeres juntos representamos al Creador dentro de su creación. Y de aquí es donde se deriva nuestra creencia acerca de la complementariedad entre hombre y mujer. Nos necesitamos, hombres y mujeres. Y juntos hacemos brillar la gloria de Dios, porque fuimos hechos a su imagen. Y dice un autor, ¿por qué hacemos imágenes? ¿Quién es diseñador aquí? ¿O quién ha querido ser diseñador aquí? ¿O quién ha contratado a un diseñador? ¿Quién ha mandado a hacer el logo de su empresa? ¿Y qué es lo que quieres hacer ahí? ¿O quién la ha hecho, aunque sea ahí en PowerPoint o en Paint o en Word? Ya no existe Paint. Que represente algo, ¿no? Hace poco leí un artículo de una misionera que decía, cuando ves el logo de una empresa, representa a esa empresa. Sin embargo, no te puede decir todo de la empresa. No puedes saber todo de la empresa, pero sí te representa a la empresa. Decía John Piper, si haces una estatua de Napoleón, quieres que las personas piensen en Nerón. No, ¿verdad? En Napoleón. Y quieres que piensen más en Napoleón que en la estatua misma. Dice, él hace a los humanos a su imagen para que representen algo, es decir, a sí mismo. Así que la razón, dice Piper, de nuestra existencia es mostrar la existencia de Dios. O mostrar específicamente la gloria
de Dios. Y la gloria de Dios no es otra cosa, sino, como lo describe él, las múltiples perfecciones de Dios. Todos los atributos que conocemos de Dios en su palabra. Es una alta responsabilidad que todos tenemos de representar a Dios en esta tierra. Y Dios los bendijo con esas palabras, verso 28. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. No solo nos dio su imagen para representarlo, sino además nos dio propósito también para representarlo al gobernar su creación como Él lo hace. Él nos da a nosotros también esa autoridad para hacer florecer su creación y seguir representándolo a Él, que debidamente sería gobernar con justicia y rectitud toda la obra de sus manos. Dice el verso 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Así que este es el propósito de ser la imagen de Dios, administrar la creación, representando a Dios en este mundo, para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito de por qué existimos. Lo sabemos y lo decimos de memoria, pero se nos olvida cada día también. Por eso necesitamos el Evangelio, recordar qué fue lo que hizo Dios por nosotros y para qué. Yo quiero animarte a que consideres la forma en que estás representando a Dios en tu vida, la forma en que gobiernas tu casa, la forma en que haces tu trabajo, la forma en que cuidas de lo que Dios te ha dado, porque finalmente hasta este punto hemos podido reconocer que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado, porque todo lo que tenemos procede de Él y es para Él. Dice el verso capítulo 2, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Así que parece que aquí el autor, Moisés, como lo creemos, pone la última capa del sándwich de todo este capítulo 1. Así como comenzó en su versículo 1 de apertura diciendo, Dios creó los cielos y la tierra. En capítulo 2, verso 1, concluye este sándwich diciendo, así quedaron terminados los cielos y la tierra, con un Dios lleno de gracia y bondad, creando todas las cosas de la nada, sustentándolas con su palabra, ordenándolas y gobernándolas con propósito. Pero eso no es todo, ¿no es así? Falta un día, ¿o no? El séptimo día, el cual interesantemente se encuentra separado del patrón de nuestros 3 pares de días. 1, 4, 2, 5, 4, 6. 3, 6, perdón. Y está incluso separado del capítulo 1. Este día séptimo se encuentra en nuestro capítulo 2. Y no está separado por casualidad, está separado porque Dios lo apartó para él. Dice verso 2, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda su obra que había emprendido. Y Dios, versículo 3, bendijo el séptimo día y por única ocasión aparece una nueva palabra y dice, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Este es el clímax de toda su obra creadora. Nosotros somos el clímax de los 6 días de la creación, pero el séptimo día es el clímax de todo este inicio, esta introducción. Y lo concluye el autor agregando esta nueva palabra especial que dice santificó, que no quiere decir otra cosa que separó para él. Tiene un significado especial para Dios, como lo tiene para el autor. Y este número 7,
que unos lo usan para la suerte, pero sí tiene un significado dentro de la Escritura para mostrar la perfección de nuestro Dios. Para sirve de símbolo para hablar de la plenitud, para hablar de una obra plena, culminada, completa, satisfecha, en la cual Dios se da el tiempo para descansar y contemplar con gozo y satisfacción su creación. Y hay algo muy interesante, que es que esta frase no termina como las demás, donde dice, y fue la mañana y la tarde, y ese fue el sexto día, el cuarto día, el quinto. Aquí no aparece esa frase, como si el séptimo día no tuviera fin, como si el propósito de Dios es llevarnos aquí por la eternidad y darnos esta llenura y esta plenitud en nuestras vidas que solo Él puede dar. Es el lugar de descanso y de contemplación y de disfrute y de gozo en su presencia por siempre. Dios contempla con gozo su obra para darnos el propósito de su creación, que es preparar una morada donde Él y su pueblo estemos juntos, gobernando armoniosamente y disfrutando unos de otros por la eternidad, para la gloria de Dios. Este parece ser el propósito de Dios para todo el universo, la meta de su creación, el satisfacernos en su gloria, para que Él reciba más gloria. Porque todo es para su gloria. Y esa es la motivación para todo cristiano. Es la motivación que Dios quiere para cada uno de nosotros, que la gloria de Dios nos empuje para hacer lo que sea. Que Dios sea representado en nosotros. ¿Y cómo vamos a llegar a Dios si no es a través de Jesús? Entonces, que Cristo sea representado en nosotros para que seamos fieles al propósito de Dios en nuestras vidas, que unidos en Cristo a través de la fe podamos representar perfectamente a nuestro Creador aquí y reflejarlo en la práctica de nuestras relaciones. Y hasta este punto todo es armonía, porque no hemos llegado a la caída. En este punto todo es bello, perfecto, como es el deseo de Dios para nosotros y por amor a su propio nombre. Hemos visto cómo Dios ordena el caos y llena el vacío para desplegar su gloria. Así como Dios ordena el caos que son nuestras vidas y llena ese vacío de nuestras vidas para desplegar su gloria. Porque como dicen los teólogos, lo que comienza en Génesis se cumple en Cristo, porque solo a través de Él llegamos a Dios. Así que Cristo está presente en todas las líneas de la creación del universo. Y no solo porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, como dice Colosenses, porque dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él, porque Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero, y porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y esto es algo impactante porque en el propósito de Dios estaba desplegar su gloria, desplegar este teatro de la creación para mostrar su gloria, de manera que nosotros después rompiéramos esa belleza por nuestro pecado y fuéramos separados de Dios, y Dios pudiera darnos los 66 libros de su Biblia para mostrarnos su gran amor en su plan de redención y llevarnos a un lugar mejor incluso que que es la nueva creación, donde Dios hará nuevas todas las cosas. Y dice Apocalipsis que en ese lugar no habrá mares. Y es interesante, ¿por qué no habrá mares? Porque ya no habrá caos. Porque esos mares representan el caos y la oscuridad que Dios tuvo que separar, pero que en la nueva creación ya no habrá nada y los mares serán, como dice esa canción, el eco de la muerte, ¿no? El eco, ¿cómo dice?
serán la memoria, será el eco, la memoria de nuestra redención. Pero ahí es a donde Dios nos quiere llevar a estar juntos en una unidad perfecta con Cristo y con Él, habitando en su presencia por siempre, deleitándonos en Él. Pero adivina qué, esa esperanza es para hoy, esa esperanza es para nosotros desde hoy, a través del Evangelio. Porque por medio del Evangelio hoy podemos ser reconciliados con Dios. Por medio del Evangelio hoy podemos ser ordenados en nuestras vidas pueden ser ordenadas, nuestros deseos pueden ser ordenados a Dios y llenar ese vacío de insatisfacción que solo Cristo puede llenar y reconciliar y habitar en nosotros con toda su plenitud y traer paz y gozo a nosotros, la paz que fue lograda en la cruz cuando Él derramó su sangre por amor y para el perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, es maravillosa la obra de Dios. Y Dios quiere, ese Dios que habla, que actúa, que hace, que se quiere relacionar con sus criaturas y que lo ha hecho en Cristo, ha hecho una nueva relación de hijos con nosotros a través de Jesús y que nos prepara moradas para estar con Él. Es el Dios al que debemos adorar y ofrecer nuestras vidas con devoción. Cuando hablamos de Dios, no hablamos del Dios de nuestra imaginación. Hablamos del Dios que aquí se revela en este capítulo 1 y en el resto de la Biblia. Un Dios que es grande. Y la palabra grande no alcanza a describir quién es Dios. Pero ese Dios pequeño que hacemos por causa de nuestros ídolos del corazón, no es el Dios que describe aquí el capítulo 1 de Génesis, ni toda la Biblia, ni que fue revelado en Jesús. Un Dios infinitamente perfecto, santo, 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 incomparable, lleno de gracia y bondad, lento para la ira, grande en misericordia, justo y todopoderoso, que crea todas las cosas de la nada con orden y con propósito para su gloria. Así que considera que Dios es mucho más grande de lo que tú puedes imaginar, tú y yo podemos imaginar. Y para comenzar a conocer esa inmensidad de nuestro Dios, debemos comenzar aquí, en su palabra. Y entregando nuestras vidas a Jesús, porque solo por medio de Él, estas verdades hacen arder nuestro corazón a su belleza y a su gloria, y nos llevan a un arrepentimiento cada día para hacer morir nuestra carne, renunciar a la gloria de querer ser dioses y darle a Él toda la gloria, todo el honor y todo el poder que solo Él merece. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres infinitamente perfecto. Y Padre Santo, te damos gracias porque nos has amado cuando no lo merecíamos. Nos has perdonado cuando lo que merecíamos era la muerte. Y no solo eso, sino que eres tan justo y tan amoroso que hiciste pagar nuestras transgresiones en la cruz, enviando a tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, por nosotros. Y te damos gracias por tu evangelio. Ayúdanos a conmovernos por lo que tú has hecho en la cruz.
y entregar nuestras vidas a ti con toda la confianza que podemos tener cuando hablamos de un Dios como tú, que es inmensamente perfecto y maravilloso y asombroso y digno de toda alabanza y adoración y digno de todo el honor. Gracias, bendito Padre, por tu evangelio, por el cual tú recibes toda la gloria y nosotros recibimos toda la gracia y la bendición que es digna de ti, un Dios generoso, que no es como nosotros. Ayúdanos como iglesia también a hacer brillar esta gloria al mundo a través de la unidad y a través de la gracia que hemos recibido en ti, esta gracia soberana por la cual hiciste tu creación y la sostienes, como también esta gracia especial por la cual nos has salvado y nos has otorgado a los que te reconocemos como Señor y Salvador, Jesús, para estar contigo por la eternidad. Seas tú adorado por siempre y glorificado aquí en tu iglesia, Jesús. Amén.